Pues ya es martes a las 11 de la mañana, pasadititos, y comenzamos la segunda edición de Radicales en esta nueva conformación de mesas de Versus y Radicales, y por supuesto que un tema que va a seguir siendo relevante es el de la reforma electoral que está en curso. Todavía no hay, yo que estoy aquí, perdóneme usted, pero poniéndole aquí desorden. Este tema va a cruzar no solo lo que resta del año, sino buena parte del próximo. Y claro que sabemos, como ya lo hemos analizado aquí la semana pasada, pues la oposición se opone a esta reforma, a cualquier cambio. Eso es un lugar común. El asunto es quiénes en el proyecto de la Cuarta Transformación, que involucra a los partidos Morena, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y otras fuerzas, están en contra de cualquier cambio que pretenda este proyecto de la Cuarta Transformación, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sí es muy pertinente, pues, hacer las aportaciones que seguramente ustedes, Meme, Dani, Héctor Alejandro, tienen a la discusión, a la valoración, a la ponderación de los opositores. Y yo creo que también es bueno lamparearlos, pues para que también se definan si la beben o la derraman y cuáles son las consecuencias de cada una de esas decisiones. ¿Quién comienza, Dani? Tú ya vienes de hablar 2 horas ahí con... Cedo el espacio a Héctor Alejandro Quintana. Estoy de acuerdo. A ver, que arranque. Estoy de acuerdo. Para la izquierda, sí. Claro, ni modo que... Bueno, pues ya que tengo ese privilegio, saludo de nueva cuenta a mis colegas en la mesa y a nuestra audiencia. Y creo que vale la pena hacer un panorama histórico de las reformas electorales y su relación con las minorías, que me parece que ese es el punto de desconfianza que pudieran tener los opositores hoy a esta reforma, aunque en un contexto muy, muy distinto al que fue en el siglo XX. Esta gran reforma política del 1976-77, que es, digamos así, como que la que institucionalizó el pluralismo y que se considera como una de las parteras de este gran proceso de transición a la democracia, venía marcada por un contexto muy, muy particular, donde, venía la elección de José López Portillo, donde fue candidato único y no hubo contendiente real en la boleta. Y pues, digamos... Ni real ni ficticio. ¿no? Hubo una candidatura testimonial de Valentín Campa por el Partido Comunista Mexicano, pero como el Partido Comunista Mexicano estaba proscrito. No tenía registro, así es. Y entonces hay que recordar que en ese momento el PAN no presentó candidato por una crisis interna, no por un problema exterior a ese partido. De hecho, en la elección de 1973 al PAN le había ido relativamente bien. Había tenido los mejores números legislativos hasta entonces en la historia, y con base en la actuación de este dirigente impugnador, anticomunista rabioso que era José Ángel Conchelo, en un contexto tan marcado como el de la Guerra Fría, donde se acusaba desde la oposición que Echeverría era comunista, cuando estaba reprimiendo a las izquierdas en México y tonterías así. Pero digamos, este discurso impugnador muy propio de la época, del momento, uno de los momentos más candentes de la Guerra Fría, sí le sirvió al PAN para posicionarse y lograr números bastante buenos en la elección del 73. Parecía entonces que en 76 podrían tener una candidatura menos testimonial para la presidencia de la República como las habían tenido antes. Y no fue así. Por este conflicto interno, que de nuevo el contexto de la Guerra Fría marcó dentro del PAN, porque entre ellos se acusaban, el sector más retardatario y cerril, que era el de Conchelo, acusaba
a los panistas democristianos de ser medio comunistas, qué sé yo, y entonces no hubo ahí eso generó la crisis. Entonces, esta reforma electoral del 76-77 tenía como uno de los objetivos precisamente el de institucionalizar el pluralismo para, entre otras cosas, sacar creo que fue Lorenzo Córdoba el que usó esta metáfora, sacar de la guerrilla a las izquierdas y meterlas al campo institucional. Es decir, se prefería una circunstancia donde lo que se opusiera legitimara, ¿no? Que era la gran tesis una de las grandes tesis de esta reforma. Y el asunto está en que las minorías se acomodaron a como esa reforma que venía desde el poder se dio. Y a partir de ahí vinieron muchas reformas que en realidad tenían como objetivo resarcir la serie de problemas que se presentaba en cada elección, que siempre fueron muchos, porque pues veníamos de un sistema autoritario donde el partido en el poder estaba acostumbrado a violar todas las reglas posibles, y a partir de 2000, cuando hubo alternancia, el PAN hizo exactamente lo mismo. Y entonces cada reforma ha sido para rectificar todo lo que se hizo mal en el periodo previo. Esta es la primera vez que no es así, y entonces las minorías deberían tener en cuenta que quien hoy propone la reforma viene de una larga tradición de haber sido minoría. Y no solo haber sido minoría, sino haber sido una minoría no respetada, aunque tuviera voz y voto en donde se tenían que tomar las decisiones, y no se le tomó en cuenta. Entonces hay que parar este discurso, creo yo, de acusar ex ante a esta reforma de querer debilitar a las oposiciones y a las minorías, porque quien la propone sabe qué significa eso y sabe que no puede repetirse esta circunstancia. Que jala un poco desde ahí, porque justamente el mensaje va hacia el partido en el poder, que es el que respalda, al menos esa es la idea, respalda de nacimiento la iniciativa, porque empiezan estos bemoles y empiezan estos encontronazos de manera más interna. Uno de los personajes claves para entender estas diferencias es justamente Ricardo Monreal, que ha tenido discursos un tanto complejos, pensémoslo así, ¿no? Por usar palabras rimbombantes que podrían ser peores. Primero dice Ricardo Monreal que están de acuerdo, que respaldan la reforma electoral, pero en un segundo mensaje dice que esto va a ser complejo de cara al 2027, que Morena podría entrar en división, que podría haber fracturas, que después esta reforma tendría que ser por consenso. Yo recuerdo justamente esas palabras que usa Ricardo Monreal cuando se refiere al consenso, porque retomamos cómo ha trabajado Ricardo Monreal con los consensos, es decir, ceder. Aquí el punto es qué es lo que quiere perder, qué es lo que no quiere perder cada quien, ¿no? Los partidos más chiquitos, pensemos en el Partido Verde, pensemos en el Partido del Trabajo, cuya existencia es básicamente a punta de plurinominales, serían los primeros que estuvieran en riesgo. Entonces, si Morena empieza a implementar esta serie de modificaciones que se han puesto sobre la mesa, como el reforma al no nepotismo o no reelección, que no solo que para todos aplican a partir del 2030, pero para Morena aplicaría a partir del 27, empezamos a ver que las estrategias ya no les encantan. ¿Por qué? El hermano de Ricardo Monreal, que en este momento está en Morena, busca ser gobernador por Morena. Al no poderlo hacer por el partido, lo haría por el Partido Verde, por el Partido del Trabajo o en una coalición de estos dos, sin Morena. Iría solo. Pensemos en la propia esposa del gobernador de San Luis Potosí, Gallardo, del Partido Verde. El Partido Verde juega distinto, pero tendría que ir sin la alianza de Morena, tendría que irse solo de nueva cuenta para poder continuar esto. Si esas reformas se plasman en un documento formal, oficial, que ya no solamente aplique para 1, 2 o 3, sino que aplique para todo el sistema de partidos en el país, entonces vamos a empezar a ver esas diferencias. ¿Por qué? Porque estos partidos chiquitos son los que han utilizado como estrategia de lo que no puedo hacer en el grande, lo voy a ir a hacer el chiquito. Las mayorías, la sobrerepresentación incluso. Hoy por hoy jugamos con las reglas de sobrerepresentación que se pusieron, las reglas que puso el PRI, las reglas que puso el PAN, reglas de mayorías artificiales que construyeron justamente a punta de estos partidos minoritarios o los partidos satélite. Entonces, creo que no solamente apuntamos la izquierda debe tener claro cuáles eran las reformas pasadas, cuáles fueron sus reformas y la enorme responsabilidad que tiene encima para no cometer los errores que otros sí cometieron, que es básicamente hacer como que sí jugaban a la democracia, como que sí había espacio para todas y todos, cuando se siguió construyendo un sistema de mayorías. Un sistema de mayoría, no un sistema de representación para todas y todos. Entonces, esa es una idea central
Escuchando a Pablo Gómez creo que la tienen clara. En la mañanera lo decía justamente, ¿no? Se apuntó mucho a un sistema de mayorías como el que se tiene en Alemania, de representación, pero se copió un modelo que benefició al sistema de partidos y a la clase política mayoritaria en el país. De ahí que justamente se construían todas estas mayorías artificiales con ayuda de estos pequeños partidos y las coaliciones, y nunca se reguló. Son varios puntos medulares los que están ahí, pero estos discursos de Ricardo Monreal, sobre todo siendo el líder de la Cámara de Diputados todavía, tienen otro tipo de consecuencias. Uno de ellos es que se confirma que se va a crear la plenaria, que van por la plenaria del partido de cara al inicio del próximo proceso legislativo. Y lo primero que sabemos es que no invita al partido político, no invita a la dirigencia del partido, algo que es bastante usual. Hoy ya, en rueda de prensa, Luisa María Alcalde estaba en el estado de Puebla, dice que se iban a ir. ¿Con invitación o sin invitación? ¿Cómo va a estar la cosa? No lo sé. Pero creo que el mensaje de las tensiones ahí está. Está la presidenta diciendo que sí hay diferencias, no estamos ciegos para no verlas. Celebrándolas. Pero, exacto, celebremos las diferencias, qué bueno, pero es un partido muy unido. Ricardo Monreal organiza la plenaria, no invita a la dirigencia. La dirigencia responde en el estado de Puebla que se iban a ir y que es un partido muy unido. La unidad no es algo que se pueda simplemente mencionar y que porque lo mencionas existe. Es algo que está o no está. Y son varias las fracturas que ya estamos viendo dentro del partido más grande del país, el que más recursos recibe, el que tiene la dirigencia una idea y se sincroniza con lo que pide la presidenta de la República o lo que propone la presidenta, pero ya de cara a los legisladores a quienes les toca empujar los cambios, empiezas a ver un poquito estas diferencias. ¿A qué quiero llegar con esto? Para ahondarlo en esta primera vuelta, es justamente lo que decía. Si Morena tiene esta responsabilidad de recordar de dónde viene, qué es lo que pasó, etcétera, etcétera, los que van a cargar con esa responsabilidad son los que terminan gestionando, trabajando, impulsando los votos. Es decir, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y Adán Augusto López Hernández en el Senado de la República. Y algo que sabemos que hacen estas dos personas en particular es que van a negociar. ¿Qué es lo que van a negociar? Porque ambos tienen proyectos políticos y ambos están impulsando candidatos rumbo al 2027, rumbo al 2030. Están impulsando sus propios proyectos. Aquí creo que la pregunta va a ser, ¿la reforma electoral la vamos a sacar por la voluntad del pueblo, con los cambios necesarios, pensando en una democracia para todas y para todos, o pensando en lo que hay que negociar para llegar al consenso y que estas dos personas, que hoy son los responsables, que coordinan los esfuerzos legislativos, son los que van a mover las piezas de tal manera que se vote a consenso, se presuma una reforma electoral votada por todas y todos felices y contentos, por unidad, por mayoría, por lo que ustedes quieran, pero sin llegar a la esencia de la democracia a la que sí estamos aspirando. Dani, yo quisiera que tú intervinieras primero, ya que yo fui el que abrió la mesa, y después, si te parece, participo claro. yo. Cuando estábamos viendo el tema de este día, a mí me vino a la mente algo que con lo que voy a recuperar muchos de los comentarios que recibimos en YouTube, que me encanta esa retroalimentación. A veces es ruda, todos lo padecemos, pero la mayoría de las veces es una retroalimentación muy valiosa. Me estaba acordando de lo que ocurrió cuando el Verde se empieza a sumar a Morena y se empiezan a aprobar varias leyes gracias al Verde, ¿no? El Verde sigue siendo el Verde, de eso no hay duda. Es un partido rémora que se va con lo que más le conviene, ¿no? Por decirlo en corto y por ser buena onda. Y por ser buena onda, exacto. Entonces, mucha gente lo que empezó a decir fue, es que es necesario, es que el Verde ahorita está de nuestro lado, ¿no? O sea, es que, pues sí, pero lo necesitamos. Es que el Verde ahorita va, ¿no? O sea, tenemos que acotarnos, está respaldando, se está portando bien. Lo resumo, es necesario. Así fueron muchos comentarios de la gente. Quizás esta discusión va a ser necesaria por eso, para empezar a quitar ese tipo de máscaras que se han acomodado muy bien, de decir, bueno, el Verde quizás pues se acopló porque le convenía una vez más. Pero lo que ha señalado Ricardo Monreal en varias entrevistas es que ni el Verde ni el Partido del Trabajo, que sí lo metería en un tema aparte,
por la historia de ese mismo partido, pero que a veces en las prácticas termina siendo un tanto similar al Partido Verde. Pero lo que dice Monreal es que estos partidos no van a ceder ni en sus espacios plurinominales ni en su dinero, ¿no? Cuando, pues, desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, hay un tema importantísimo en el que se pone mucho énfasis, que son las convicciones, ¿no? Decía que era necesario que viniera esta discusión, porque por fin vamos a poder decir, del lado del Verde no hay convicciones, no hay tales convicciones. Del lado del Verde hay intereses y la defensa de sus propios intereses. El hecho de que la gente haya salido a defender en mayor o en menor medida un partido como esos, en una discusión como esta, y eso lo considero algo muy positivo, puede ponerle fin ya a eso, ¿no? Porque me ponían lo de la unidad. ¿La unidad a qué costo? ¿No? Al costo de defender a Gallardo, que ponga a su esposa, la unidad a un costo de que tengamos representantes como que dicen, no están en Morena, están en el Verde, como Erubiel Ávila, ¿no? Porque así también se quedan en una posición muy cómoda, ¿no? Ramírez Marín, también otro priista, que dice, no está en el Verde, está en Morena. O sea, se quedan como en esa antesala para no cargar, no recargarse en Morena y decir, no, es que ves como Morena recibe a todos. No están en Morena, están en el Verde, ¿no? Entonces, son solamente algunos ejemplos de cómo el Verde ha funcionado también como esa herramienta que blinda un tanto las críticas a Morena, pero que no va a poder sostenerse más, ¿no? Ahorita los partidos van a sacar su naturaleza, incluso no solamente Monreal se refiere a Morena y al Verde, al Verde y al Partido del Trabajo. Yo asumo que también van a venir resistencias por parte de Morena, ¿no? O sea, el hecho, y que se ha documentado sin embargo, el dinero que van a recibir de prerrogativas por las victorias que tiene el partido, por la fórmula que se hace, recibes más dinero si ganas más espacios, más gubernaturas, más todo, si tienes más votos. Antes parte del dinero se regresaba, ahorita ya no, ya todo el dinero se queda dentro del partido, y eso documentado en Sin embargo. Entonces, claro que también va a haber gente dentro de Morena que diga, no, yo no quiero que me resten el dinero, no, yo no quiero que me resten mis espacios garantizados, ¿no? Entonces, va a ser un momento de mucha decisión, pero que se van a dar mensajes importantísimos, que van a ir más allá de que la presidenta diga, qué bueno que hay diferencias, estamos muy unidos, porque es un mensaje que va a llegar directo a las personas, que por más que digan que las diferencias son bienvenidas en Morena, ¿cómo le explicas a una persona, sabes qué, no puedo eliminar a los plurinominales o no puedo modificarlos? No, ¿sabes qué? No les vamos a restar de nuevo partido. Porque esas son las exigencias principales que van a salir en esta futura discusión. Lo estamos viendo desde antes de que empiecen los foros. Es el dinero y los espacios plurinominales. Más allá incluso de los mensajes de la presidenta celebrando las diferencias, a la gente muy difícil la vas a poder convencer de que no es necesario reducir los financiamientos, de que no es necesario quitar a los plurinominales, porque es la exigencia principal. La gente ya sabe que su voz puede ser escuchada y debe ser utilizada, y se materializa, y el ejemplo es la reciente reforma al Poder Judicial. No le puedes cambiar de repente las reglas del juego y decir que porque el Verde no quiere, un partido como el Verde no quiere, no se va a hacer el cambio. Ahí es un asunto de que también la dirigencia de Morena va a decir, o está con los aliados o está con la gente. ¿Ante qué estamos? Pues algo muy obvio y muy natural, ante la descarnada lucha por el poder. No solamente el poder de la República, sino el poder inclusive al interior de los propios partidos políticos. Hay quien no quiere que cambie nada. En Morena en particular, hay quienes no quieren una reforma electoral, pero por supuesto que no la quieren. ¿Quiénes son? Los caciques. Un caso es Monreal, clarísimo. Aunque le echa la ¿Por culpa qué a los dice? otros. Claro, ¿por qué dice que no era necesaria una reforma electoral? Pues ¿cómo va a ser necesaria si él, con las actuales reglas, tiene un patrimonio al interior de Morena? Y no es solamente Zacatecas, ¿eh? Adán Augusto López Hernández quiere una reforma. Claro que no, porque él es también un dirigente que tiene una red cuasi mafiosa
en el país, no solamente en Tabasco, que tiene la mitad de los consejeros estatales, por ejemplo. Aunque ya no tiene el gobierno, sigue teniendo en Morena la mitad de los consejeros estatales. Presidencias municipales. Pero también está en Chiapas, también está en Chihuahua, también está en Sinaloa. Es decir, los cacicazgos de Morena que existen, obviamente no quieren una reforma porque los va a desplazar en términos de posiciones políticas plurinominales, primero, y dos, en términos de recursos económicos, que eso efectivamente son los dos temas sustantivos de la reforma planteada o perfilada por Claudia Sheinbaum ahora, pero desde la primera del plan A de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, pues claro que va a haber resistencias, muchas resistencias. El Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que son los dos aliados de Morena, que vienen desde el salinismo, creados por Salinas, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y que han sido partidos más oportunista el Verde, porque lo mismo ha estado con la derecha que con la izquierda, y el PT ha sido, digamos, muy congruente, digamos que aliarse con la izquierda. Pero hemos visto ya, más allá de las declaraciones de sus dirigentes, decisiones institucionales de no compartir, no ir con Morena para ciertas decisiones. Bueno, lo acabamos de ver en Veracruz, el PT va solo. Dice, no, nosotros no vamos con Morena. Y sí le pega a Morena en Veracruz. En Coahuila lo que pasó con Mejía Verde. Y antes, por supuesto, y antes el PT que hace candidato a gobernador al subsecretario, ex subsecretario Mejía Verdeja, y que sí se convierte en un factor para que el PRI gane con una mayor holgura. Pues eso es muy claro. Ahora nos enfrentamos, por eso digo, a la tremenda disputa por el poder, a que la reforma de Claudia Sheinbaum se quede coja, manca o sencillamente se frustre. La política real nos indica que si el Partido Verde o el Partido del Trabajo no apoyan una reforma, pues no se alcanza la mayoría constitucional. No va a apoyar el PRI, no va a apoyar el PAN, no va a apoyar del PRIAN naranja. Entonces, la mayoría constitucional Morena solamente la alcanza en la Cámara de Diputados para empezar, donde seguramente será Cámara de origen, con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Por eso está crujiendo la cuarta transformación, digámoslo de esa manera. Y a mi juicio, eso lo tienen perfectamente previsto en el gobierno. Por eso, el tema de la presidenta de decir, pues que también y de Pablo Gómez, que los partidos también consulten a la gente. Y por eso va a haber encuestas. La primera encuesta va a ser en octubre. Estamos a 2 meses de que esa encuesta. ¿Qué va a decir esa encuesta? Pues la encuesta va a decir, porque la mayoría de la gente sí lo cree, que se reduzca el monto de dinero público a los partidos políticos y a los organismos electorales. 2, que los plurinominales desaparezcan. El problema no va a estar solamente en el PRI y en el PAN, y el Partido Verde, el Partido Movimiento Ciudadano, el PRIAN naranja. El problema va a ser qué harán los dirigentes del PT y del Verde. ¿Y qué harán los caciques de Morena? ¿Se van a oponer, van a sabotear, van a convertirse ahora sí de plano en opositores? También eso también va a ser interesante como parte de esta disputa de intereses y de lucha por el poder.
Yo recuerdo mucho lo que nos decía alguna vez el profesor Efraín Pérez Espino en la Facultad de Ciencias Políticas, algo que parecía un chascarrillo y a mí me parecía más bien una categoría sociológica de hablar de los partidos bonsai, ¿no? Que eran enanos caros y nunca crecían, ¿no? Y a mí me parece que estos partidos utilizan esta idea de pedir que sea una reforma de consenso, como también pide Monreal. Y claro que una palabra como consenso nos suena bastante democrática, incluyente, cuando en realidad puede usarse como una trampa para que alguien que no tiene demasiada fuerza te pueda chantajear en el sentido de inclúyeme o no te apruebo, aunque yo en términos reales no represente tanto, ¿no? Entonces, podemos pensar en lo que pasó en la reforma electoral de 2007, que fue una reforma muy consensuada, muy respaldada, muy mayoritaria, muy aplaudida por los transitólogos y demás. Y sin embargo, los que se opusieron fueron en ese entonces el Partido Convergencia, así se llamaba todavía antes de ser Movimiento Ciudadano, y el PT también, que eran parte de la alianza con el PRD que impulsó a López Obrador en 2006 y cuyas demandas postelectorales fueron el núcleo central de esta reforma. Y lo que pedían estos partidos minoritarios era que no fuera tan estricto el filtro para que conservaran el registro los partidos, para que los plurinominales tuvieran la fuerza de siempre, etcétera. Es decir, para no sentirse desplazados en el sentido de que les fuera que buscar el voto de la ciudadanía no fuera tanto el hecho contundente que los llevara a la Cámara, sino la posibilidad de que la ley electoral tal como está ya les permitiera, con algunos arreglos y demás, colarse a los espacios de representación. Yo creo que ese es el punto que tiene ahora que resaltarse en la actual reforma, que ya más o menos lo planteaba Pablo Gómez desde hace 3 años en el Plan A, que es, bueno, la representación de los partidos en el Congreso tiene que ser acorde a la votación ciudadana más que acorde a lo que las cúpulas partidistas propongan, porque ya cuestiones como los plurinominales se han convertido en espacios donde, bueno, es un palomeo y son personajes que van respaldados solamente por una cúpula partidista y no tanto por el respaldo del voto, que es lo que debe dar sentido a la representación en el país. Y entonces yo quiero volver a este tema. Hay gente que puede tener mucha fuerza al interior de un partido, pero al exterior va a tener muchos problemas para lograr el voto de la ciudadanía, y son a ellos a los que no les conviene una reforma electoral que tenga esto. Pongo el caso de Monreal. Monreal al interior de Morena es una voz protagónica, es el coordinador de los diputados, es un hombre que tiene muchos adeptos y demás. Acostumbrado a la política palaciega. Exactamente, pero ¿qué representa electoralmente Ricardo Monreal? 3%, 4%. Eso se vio en la contienda interna. No, documentamos que en la campaña que hizo, en la encuesta, estaba utilizando a los comerciantes de la Cuauhtémoc para llenar sus eventos, ¿no? O sea, estamos hablando de alguien que al interior de la burocracia partidista, por razones legítimas e ilegítimas, tiene protagonismo, pero afuera, que es donde se tendría que conseguir ante la ciudadanía el voto para que representes algo o alguien, no tienes esa fuerza. Ese es el asunto. Los actores políticos que están en esta circunstancia son los que se van a oponer a la reforma, cuando yo creo que lo mejor sería ya tomar la premisa de que, a ver, ¿quieres representar algo? Representa causas, representa a la ciudadanía, vamos a decirlo, hasta por pura conveniencia política. A ver, yo llegué aquí a este cargo porque por mí sí votaron, por mí yo me gané mi espacio aquí, aunque haya quedado en segundo o tercer lugar, pero me gané los votos de X o Y ciudadanos y yo estoy aquí. A mí nomás me palomearon y por eso llegué. Ese es uno de los tantos aspectos de la reforma electoral, pero sí es importante decir, ya con esto cierro, que cuando se habla de consenso, como esta idea de inclúyeme o no se aprueba, suena más a lo que hacían los chuchos, ¿no? Así de que eran muy fuertes al interior del PRD,
pero afuera valían absolutamente nada, ¿no? Y entonces ese cotito que tenían les servía para imponer cosas al interior del partido y para hacer componendas con el PRI, con el PAN. Y además me recuerda también mucho lo que decía el PRI, ¿no? Cuando el PRI decía todos se alinean, ¿no? Cerrando filas, el famoso cerremos filas. Cerrando filas, pero ¿a qué costo? Al costo de subir o bajar plurinominales para cumplir con el favor, pagar al otro, subir al otro, etcétera. Hay algo que también hay que apuntar mucho y es que esta reforma sí le está tirando a buscar un nuevo sistema de vida interna en los partidos políticos, porque algo que de hecho poníamos sobre la mesa en el programa pasado era, ok, vámonos por nuevos plurinominales, pensemos en un modelo similar, porque todavía no conocemos el modelo final, lo conoceremos este enero, pero pensemos en un modelo similar al que se propuso en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, de diputados de lista, donde tú sabes quiénes son todos. ¿Eso de quién dependería? ¿De quién depende quienes estén ahí? Pues de los partidos políticos, sí. Depende de quiénes ellos decidan. Si no regulamos la vida interna, si no regulamos el cómo van a decidir quiénes son los que van a estar ahí, pues no serviría de mucho, porque entonces tendríamos exactamente a los mismos personajes, solamente que un sistema de votación distinta. Entonces, a eso quiero llegar un poco, porque cuando hablamos sobre reformar la vida interna de los partidos políticos, también hablamos de una formación política, hablamos de nuevos cuadros y hablamos de nuevos perfiles, no solamente de nuevas personas. Hace unas horas, de hecho fue ayer cuando se hizo viral esta noticia de una senadora suplente de Morena, Natalie Chávez, por el estado de Oaxaca, que ella es suplente y para evitar el alcoholímetro salió a decir, sacó el fuero, ¿no? Y dijo, por mí votaron. Yo estaba en el número de la suplente y por mí votaron. Y les gusta o no les gusta, tenemos fuero y no pueden revisarle la camioneta ni los coches a ningún senador de la República. Eso dijo la senadora suplente Natalie Chávez. Es la hora en la que yo no sé qué ha hecho Morena respecto a esta senadora suplente, porque si bien es cierto, es suplente, no es senadora, es suplente, forma parte o está en la lista o es por Morena. O sea, al menos el deslinde oficial debería de existir. Al menos el pasar por la Comisión de Honestidad y Justicia debería de estar en proceso. Al menos una llamadita de atención, al menos, no sé, algo. Y eso es lo que no estamos viendo. Lo que no estamos viendo es estas acciones que no sean reactivas, que nada más sea reaccionar o por intentar mantener la unidad, sino también por erradicar lo que está mal. Y no es que no lo hayan hecho. Recuerdo y he sacado este ejemplo en otras ocasiones de estas dos diputadas de Nuevo León que estaban afiliando a nombre de la CATEM, del sindicato de Pedro Aces. ¿Qué es lo que hace Morena? Las va por este proceso en la Comisión de Honestidad y Justicia y las sanciona. Cuando hablamos sobre la vida política, tenemos que hablar sobre la vida de los partidos políticos. ¿Cómo ha existido durante tanto tiempo el PT? También apunta de plurinominales. El profe Anaya es plurinominal de toda la vida y la esposa del profe Anaya también. O sea, son plurinominales y ahí sobreviven de plurinominal en plurinominal, de plurinominal en plurinominal y no los mueven. Esos son los intereses que no quieren que nada cambie. Exactamente, no quieren que nada cambie, no quieren que se toque la vida interna de los partidos políticos porque se acabe el sistema de cuotas y el sistema de favores. No quieren que se metan en los plurinominales porque entonces dejan de existir. No es solamente apuntar a los pluris del PAN como Lili Telles o Margarita Zavala o el propio caso de Ricardo Anaya. Ellos ya los cuestionamos por default, porque son los que crearon el sistema de partidos del cual hoy se quejan pero tampoco quieren modificar porque en un futuro les puede funcionar. Y yo recuerdo mucho el centro de esta discusión, otra vez regreso al 2021-2022, cuando se hablaba sobre erradicar plurinominales, eran los primeros que decían que no. Y que no. Luego llega la mayoría del 2024, que si era sobre representación o no era sobre representación, y cuando les decías, lo pudimos cambiar en el 2022, pero ustedes no quisieron, nunca escuché de ellos vamos a modificarlo. Jamás. ¿Por qué? Porque son los intereses que ellos mismos pusieron sobre la mesa. El hacer un cambio en el sistema de representación proporcional, pasar de la que tenemos a una pura, no les interesa, porque siempre han vivido y sobrevivido y han existido a punta de ello. Es más, los nuevos partidos políticos que se están creando, no se están creando con la idea de vamos a llegar todos a la presidencia. No. Están creándose con varios fines, muchos de ellos de la ultraderecha, pero uno de ellos no solamente es el control de los estados o de los municipios que ellos consideran clave para sus negocios, sino también para vivir a punta del plurinominal. O sea, la figura del plurinominal ha sido una figura que ha hecho que muchos políticos que hoy por hoy ya no deberían de estar
en cargos, que pero ya la gente no los quiere, sigan existiendo. Y por eso es que volteamos a ver hacia Morena como el partido clave para no solamente decir vamos a empujar esta reforma, sino también vamos a hacer las cosas distintas y vamos a poner el ejemplo. Retomo otra vez el caso de esta senadora. ¿Les guste o no les guste, tenemos fuero? No es cierto, ahora sí que no, mi ciela, no es cierto. Primero, eres suplente. Segundo, a los primeros que deberían de revisar son a ustedes. No porque sean o no senadores, no porque sean o no, son a ustedes. Si la regaron, pues ni modo, pagas tu multa, te vas al torito, no pasa nada. Sean ciudadanos ejemplares. Y eso es algo que no solo con la reforma se va a modificar, lamentablemente. Eso es algo que necesita ir mucho más a fondo porque requiere de más conciencia, de más formación, de más empuje de seguir este despertar de conciencias. Dani. Yo me quiero regresar un poco a lo que estaba comentando Héctor Alejandro sobre qué pasaría si pones en una plaza pública a pedir votos a Adán Augusto o a Monreal. Porque cuando termina la encuesta, el proceso de la encuesta de Morena para definir candidato presidencial. Septiembre de 2023. Monreal no estaba en su mejor momento y la encuesta pues fue un hecho cuantitativo, ¿no? Para decir, no está en su mejor momento. Si uno se mete a... Pero le alcanza para ser coordinador de la Cámara de Diputados. Exacto, ese es el punto al que justo voy. ¿No? O sea, si la gente les está demostrando que no los respalda, si uno ve las redes sociales de Monreal, la mayoría de los comentarios que recibe son negativos. O sea, otra vez me regresan nuestros chats, ¿no? Uno habla de Monreal y es fuera Monreal, esta frase de no mentir, no robar, no Monreal. O sea, se ha hecho súper popular. Pero tiene un cargo de poder altísimo. Es lo mismo con Adán Augusto López Hernández, que digo, ahí su proceso de crítica ha sido más lento en comparación con el de Monreal. Vino con su campaña costosísima, con sus arrebatos, incluso con madres buscadoras y con otro tipo de personas. Ya viene la descomposición un tanto más acelerada con lo de la barredora y Hernán Bermúdez Requena. Pero también, o sea, ahorita mucha gente lo que solicita es que se separe del cargo. A lo que voy y que es lo que comentaba Héctor Alejandro es, o sea, ahorita estaríamos advirtiendo de que la oposición a la reforma electoral no solamente estaría conformada por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sino también serían PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Partido del Trabajo, Adán Augusto y Ricardo Monreal. O sea, más caciques que esos no son los más prominentes, pero caciques estatales, híjole, los gobernadores. Incluso los gobernadores. Claro, o sea, que los gobernadores. Sería la oposición a la que se estaría enfrentando la presidenta con esta propuesta de reforma electoral. Ahí el tema es que, pues también ella ha estado cubriéndolos, ¿no? O sea, es el esquema que propuso el expresidente López Obrador de darles a los participantes de la encuesta esos cargos, sí. Pero, por ejemplo, ante los señalamientos de Monreal, ante los señalamientos de Adán Augusto, pues la presidenta también ha cerrado filas, ¿no? Y regreso a mi anterior planteamiento, ¿la unidad a qué costo? ¿No? O sea, ¿cómo la gente puede criticar constantemente a Ricardo Monreal si desde arriba se le va a seguir protegiendo? ¿Cómo podemos estar discutiendo de que Ricardo Monreal, ahorita, si tú lo pones a competir, pon tú, por la alcaldía Cuauhtémoc, donde tiene un gran coto de poder, ¿cómo podemos decir si puede ganar sin movilizar, como lo ha hecho, a sectores como el de los comerciantes que mencionaba hace un momento? O sea, es muy complicado que una figura como Monreal ahorita gane un puesto en una alcaldía por el voto legítimo de la gente. En ese nivel está, pero desde arriba se le siguen garantizando los puestos de un poder altísimo. Se dice, no es que así es la política, es que Monreal es un mal necesario. Bueno, pues es el momento en el que esos males necesarios, como se les conoce, pues van a jugar en contra. La presidenta debería estar jugando, como lo hizo hoy en la mañanera, en contra de los dichos de Luis Carlos Ugalde, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que no nos explicamos, o quizás sí, cómo es que se atreve a dar consejos de democracia. Pero lo está haciendo, ¿no? Y esas son las batallas que debería estar dando, pero también ahora se van a enfrentar a esas criaturas que ellos mismos han envalentonado, ¿no? Que ellos mismos han crecido y que les han garantizado un poder
muy, muy, muy grande. Entonces, esa va a ser la oposición, todo ese grupo, incluido estos personajes. Yo solo quiero apuntar algo, porque dice Monreal que ya no va a participar nunca más. De hecho, en el foro... Eso lo dice cada 3 años. Por eso lo quiero citar esta vez, porque dijo en julio, en estos foros de la juventud, dice Ricardo Monreal: deben saber que yo ya no les voy a disputar ningún cargo político, pero sí deben tener preocupación, porque ahora el lugar mío ustedes se lo van a disputar. Se lo dijo ahora sí que para los jóvenes. Es donde invitó a esta Marifer Centeno. Es correcto. ¿Qué tipo de joven? Es que puede naufragar la tentativa de reforma planteada por la presidenta de México. En este escenario, sí. Y conste que estoy planteándolo como creo que estamos en este momento. Es una tentativa de reforma, es un planteamiento. No hay ni siquiera una propuesta, hay directrices, ni siquiera sabemos si es muy parecida a lo que planteó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024. Esta es otra cosa, hasta donde yo alcanzo a ver. Hay lineamientos, hay una formulación de que debe cambiar las actuales reglas e instituciones electorales. Pero no está claro cuál es el alcance de esta reforma. Hay, sin embargo, también un planteamiento de que es más allá de una mera reforma electoral. Sí. No es solamente redefinir el tema del sistema de partidos, eso es solamente una parte. Por eso, el riesgo de que naufrague un planteamiento así es altísimo, porque los enemigos no son los enemigos obvios y evidentes, como es el PRIAN grandote y el PRIAN chiquito, es decir, el PRI, el PAN y el Partido Movimiento Ciudadano, que yo no le digo Movimiento Ciudadano porque es muy tramposo. No es ni movimiento ni es ciudadano, es un vil partido político caciquil en manos de un hombre que está postrado, Dante Delgado, y que ahora tiene como gerentillo a Jorge Álvarez Maínez, pero él sigue controlando todo. Es como el PT y es como el Partido Verde, exacto. Partidos caciques, sí. De caciques. Bueno, dicho lo anterior, la presidenta y Morena no tendría que cambiar nada si las cosas están a todo dar. Si los que dicen es que se quieren apoderar del INE, nada más tienen que esperarse a abril porque se van 2 consejeras electorales y un tercer consejero electoral. Entonces, el bloque oficialista, que hoy tiene 5 o 6, de acuerdo a circunstancias, va a crecer a 9 de 11. Al PRIAN le quedarían 2 porque se van los 3, las 2 consejeras, Dania Rabel y Beatriz Zavala, son PRIAN, 100%. Y el consejero Virgilio, ¿cómo se llama? Se me va el nombre, el que crió a Lorenzo Córdoba, es PRIAN también. O sea, perdería 3 posiciones en abril se van. Morena tiene, junto con sus aliados, mayoría calificada. Controlarán el proceso en la Cámara de Diputados para nombrar a los 3, a los que les dé la gana. Hasta una vaca ponen. Y ya. No les decide. Tienen la... ¿Mandé? No les decide. No, pues sí, porque me refiero, lo que quiero decir con esta imagen es que tienen las mayorías. Una mayoría nacida, ojo, también aquí es muy importante no perder de vista, una mayoría nacida del voto popular. Porque eso sí hace una diferencia con las reformas del 77. Sí hace una diferencia con las reformas de Miguel de la Madrid, con las 4 que hubo con Carlos Salinas y la supuestamente definitiva de Ernesto Zedillo de 1996, que es la única que tuvo inicialmente consenso, porque él decía que era de la definitiva. El consenso se rompe en 1996 con el asunto del dinero. Uh-huh. Después no ha habido reforma, después viene, por supuesto, la gandalle del PRIAN con el Consejo General del INE en 2003, que aquí viene también, bien explicado, y luego
la reforma que hay de 2007-2008 y la vigente, que es la de 2002 o 2013, que es la del Pacto por México. Peña Nieto le dice al PAN, órale, crear el INE, pero yo pongo al presidente. ¿Quién es el presidente? Lorenzo Córdoba Vianello. Él es PRI 100%, como Goldenberg. Pues claro, como Murayama, no sé, el sector progresista del PRI. No es cierto, son una bola de burócratas vueltos millonarios. Yo por eso digo, ¿para qué le mueve la presidenta y Morena si está a todo dar? Va a dejar de recibir los 4,000 millones de pesos que tiene presupuestados este año Morena. Cualquiera diría, ¿para qué le mueves? Es la lógica de Monreal, es la lógica de Adán Augusto, es la lógica de los gobernadores de los estados. Los gobernadores tampoco quieren la reforma. ¿Por qué? Porque son los jefes del partido, o jefas, en el caso de las gobernadoras. Ellos ponen al presidente de Morena, ellos ponen al coordinador de los diputados locales, ellos ponen al fiscal, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al del Instituto de Transparencia. En ese sentido, es un diseño político, electoral, el vigente, pues a todo dar para quien está en el poder, incluyendo para los que son oposición. ¿Por qué es a todo dar ser oposición? Porque tienes garantizado el sustento, el gran negocio de las millonadas para el PAN y para el PRI hoy, para Alito y para Jorge Romero, son administrar millones y millones de pesos sin rendirle cuentas. ¿Por qué no rinden cuentas? Porque tienen capturado al órgano electoral, la fiscalización. Es pura simulación. Entonces, dicho lo anterior, si la presidenta se ha aventado un tiro, es porque quiere cambiar una sacudida, un estrujamiento profundo al régimen de partidos y al régimen político, que realmente haga cumplir lo que prometió, porque aquí sí hay una promesa, sí hay un compromiso de reformar el sistema de partidos, el sistema político mexicano, que para eso se convocó al Plan C, es decir, a lograr una mayoría constitucional. ¿Quiénes no lo quieren? Pues los beneficiarios del actual esquema, no solamente la oposición, sino los que están en Morena. Y no solamente, insisto, Monreal y Adán, no nos quedemos en eso, los gobernadores y gobernadoras, hasta presidentillos municipales, líderes locales, caciquillos que se han acostumbrado a la comodidad del ejercicio del poder que deja mucho dinero. Apuntemos algo sobre eso. Cuando se anuncia en Morena la construcción de los 71,000 comités seccionales, no hubo muchas personas contentas, porque ese era el primer cambio de decir el poder ya no lo van a tener los gobernadores, ahora vamos a construirlo desde abajo con nuevos perfiles, con nuevas personas, porque ellos son los que eventualmente van a convertirse en presidentes municipales. Esa jugada a la que no asiste Andrés López Beltrán porque estaba de vacaciones por sus extenuantes jornadas de trabajo, es justamente el primer cambio que hace el partido de decir ustedes ya no van a pasar, pero el cambiarlo no solamente viene de ahí, es poner en evidencia todo lo que está haciendo estos perfiles que se resisten a la modificación y que la están retrasando, que le ponen peros, que la postergan, que dicen sí, pero no, pero quizás, pero mejor, luego, pero sí, pero mañana. Bueno, creo que vale la pena retomar esta idea, porque la institucionalidad vigente favorece a Morena, eso es un hecho. Entonces, a mí me sigue extrañando cómo no se aprendió la lección de 2022, cuando hay siempre que repetirlo. Si se hubiera aprobado la reforma del Plan A, hoy los partidos de oposición tendrían mejor representación. Y vuelven a lo mismo, dicen, no, ahora es la captura del INE y entonces el INE no se toca. Insisto, que es un discurso mucho más puritano y religioso que democrático. El INE, claro que se ha tocado innumerables veces y con cirugías mayores y muchas veces reestructurándolo todo, y nunca escuchamos a nadie decir
que no había que tocar al INE. Yo creo que vale la pena retomar. Hoy se va a celebrar un foro, una conferencia con los 4... Sí, la vi. Expresidentes del INE. Sí. Y a mí me preocupa el título. Bueno, hay que recordar quiénes van a estar. Y la modera Marván. La modera María Marván, van a estar José Boldenberg. De hecho, saliendo de aquí nos vamos para allá. Es en la tarde, es a las 6. Es que hay que hacer fila. Y es en el restaurante Palominos por el World Trade Center. Sí, se come muy bien. Es un restaurante sonorense. A ver quién va a pagar la cuenta. ¿Quién ¿Lorenzo será? No, yo creo que los que organizan, que es Mexicanos contra la Corrupción. O sea, Claudia X González. A ver, pero te interrumpimos. Estaba diciendo el cartel. ¿No? Es que el cártel, déjalo ahí. El cártel. Bueno, Sí, que son Lorenzo Córdoba, Ugalde, Boldenberg y Leonardo Valdés Zurita. Y ya desde el título me parece que es preocupante la postura, porque dicen por una reforma alternativa o algo así. ¿Alternativa a qué si todavía no hay una propuesta de reforma que provenga desde el Ejecutivo? Entonces ya están, este discurso de que nos incluyan, queremos dialogar, hay que ser incluyentes, perdón, ya están de entrada negándole legitimidad a una reforma que tiene legitimidad, a una propuesta que apenas se está construyendo y que tiene doble legitimidad, en primera porque proviene del gobierno más votado de todos los tiempos, y eso es algo que tiene mucho que ver y que debe respetarse, porque yo no entiendo de dónde sacan estos argumentos tan ridículos, antidemocráticos, de por primera vez una reforma viene desde el poder. Pero eso ya lo sabemos, ¿sí? Héctor Alejandro. Pero digamos, mi argumento central aquí es decir, a mí lo que me preocupa muchísimo es cómo estas minorías, con discursos como este, o el famoso discurso de la polarización, que no es tal, a mí me preocupa que minorías no asuman el papel que tienen. Claro que en democracia las minorías deben ser respetadas, eso es innegable y es un principio irrenunciable. Pero que una minoría se siente más de lo que es y que crea que tiene más margen de maniobra que el que le dieron las urnas y que crea que pueda chantajear y que pueda negarle legitimidad a quien sí pasó por ese proceso de las urnas de manera histórica, eso no se vale, eso es esta idea de, a ver, vamos a negociar, tú tienes todo el poder porque lo lograste en las urnas, yo no tengo nada, pero me siento igual a ti. Perdón, así no es la idea del consenso y de la democracia. Entonces vamos a poner a esta gente en su real dimensión, y también vale la pena denunciar, así como a los Monreal, así como a los partidos minoritarios, los partidos bonsai que se niegan estos cambios, también a aquellos que se sienten que tienen un poder que nadie les confirió para decir, no, ustedes no tienen legitimidad para hacer una reforma, nosotros sí. Perdón, no es cierto. Yo espero que al rato en su foro hagan un profundo ejercicio de autocrítica de todo lo que hicieron muy mal en sus dirigencias como consejeros ciudadanos del IFE. Con Boldenberg, el asunto de Pemexgate y Amigos de Fox, que se quedó sin sanción. El caso de Ugalde, bueno, ¿por dónde empezamos? Valdés Zurita, la elección de 2012, Lorenzo Córdoba y su partidismo disfrazado desde el IFE. Perdón, que hagan un autoescarnio primero, que hagan primero una profundísima autocrítica y ya luego que se ganen el lugar y el espacio para opinar sobre estas cuestiones. Nos vamos a quedar esperando. Sí, yo también. Ellos son tan perfectos, tan inteligentes que esa cometieron errores. plática me la imagino perfecto en este foro donde todos van a hablar de todo lo que está bien, de todo lo que no se debe tocar, de todo de las amenazas que representa esta reforma desde el poder, de la comisión presidencial donde ellos no tuvieron cabida, donde no participaron. O sea, me imagino más como un foro, más como una terapia colectiva, más como un círculo de terapia, ¿no? Tipo de Alcohólicos Anónimos, así como de exconsejeros anónimos, una cosa así. Pero es que volvemos a los lugares comunes. ¿Qué es lo que dice la oposición que se quiere ganar un lugar? Si no dice esto, es que quieren desaparecer al INE, quieren el poder contra son unos autoritarios, no nos quieren abrir los espacios, quieren hacer una reforma modo, se van al otro extremo y decir, ese quieren reelección. Y ese es el discurso que además a mí me ha encantado. Me encantó, de verdad me encantó. A Javier Lozano, que perdón porque es poblano, y a Beatriz Pajés, escucharlos decir que esta reforma plantea la reelección y luego preguntar, ¿pero reelección para quién?
Porque hay encuestas, no sé cuáles, que dicen que si hoy Claudia buscaría la reelección, el pueblo no la favorecería. Entonces, ¿a quién buscan reelegir? A Andrés Manuel López Obrador. Y yo... AMLO para el 2030. Algo para el 2030. O sea, estuvieron 6 años con el discurso de la reelección. No hubo reelección, ya no está. Está en Palenque, ya se fue. Y viene otra vez, vamos a hablar sobre reforma electoral, y regresan al lugar común de ese que quieren una reelección. Pero en la misma discusión terminan diciendo es que al final ya no se pueden reelegir ni siquiera los diputados. ¿En dónde está el argumento? Y luego sacan, por otro lado, por otro grupo de la oposición, el tema de la resistencia. ¿No? Decir somos la resistencia como un discurso tipo los Juegos del Hambre, ¿no? Así como Star Wars, ¿no? Así, ándale, sí, como luchamos contra el imperio, ¿no? Ajá. Entonces se escucha un poco esa dinámica de la resistencia contra el imperio, y tú dices, ¿cuál imperio? Pues aquí está la resistencia, y ya me la imagino un poco como la marea rosa, así igual disminuida. Sí son muchas personas, recordemos que sí, llenaron un zócalo, sí lo hicieron, en un país de 130 millones. Uno no es nada. Pero ahí están. ¿Qué quiere la resistencia? ¿Qué buscan? Nada. Por eso es que sí volvemos y apuntamos a los enemigos no salen de su lugar común. O sea, el PRI, PAN, MC, todos estos no salen de sus lugares comunes. Están en su lugar común. Y ahí se van a quedar. Entonces, del otro lado, ¿qué es lo que debería de pasar? Buscar no el consenso, la unidad, el lugar cómodo. Hacer una reforma, porque estamos entre estos dos extremos. O es una reforma histórica que deja bases para un nuevo sistema de democracia, de partidos políticos, de representación de las minorías, donde de verdad una persona que pueda no solamente participar y votar y ser votada, sino de verdad una representación y un cambio profundo que toque todas estas aristas que nunca se habían tocado, o quedarse a medias con una reforma muy discutida, muy platicada, muy en la opinión pública, en la polarización de la reelección, de todo estaba muy bien y mejor vamos todos a terapia, a cenar juntos, o ¿qué es lo que va a pasar? Creo que estamos en esos extremos, o nos vamos al lado histórico o nos vamos se quedó a medias. Sí, yo cierro con un comentario muy breve. Hablaba muy al inicio sobre el asunto de las convicciones. ¿Por qué tan breve? Porque ya son las 12. No, pues ¿nos vamos a seguir? Sí, claro. Ok, bueno, entonces prepárense, voy a hablar media hora. Prepárense. Sí, también estamos. Una mesa redonda. Hablaba de las convicciones, ¿no? Y creo que este proceso nos va a hablar mucho de ello. Y partiendo ya de los actores que hablan de que no es necesaria esta reforma, y personajes desde la izquierda nos muestran ya estas contradicciones, ¿no? O sea, una izquierda como la mexicana, una izquierda partidista como la mexicana, no puede hablar de que el sistema democrático y de partidos debe quedarse como está, ¿no? O sea, nos habla también de un desconocimiento de la historia, de cómo es que la misma izquierda luchó para llegar a la presidencia de la República, de cómo es que padeció todo el aparato de Estado para impedir que llegaran. Es un desconocimiento incluso del daño que provocó un fraude electoral como el del 2006, como el del 88, ¿no? Que desencadenó procesos, el del 88, el de ya la expansión del neoliberalismo, la privatización, la corrupción a gran potencia, y el fraude de 2006, una guerra contra el narcotráfico, por solamente decir uno de los tantos episodios negativos que nos dejó Calderón, ¿no? Es un desconocimiento tremendo de la historia de la izquierda, de una perspectiva incluso histórica y de futuro. Y también es una bofetada a la gente, ¿no? Porque la gente es la que estuvo acampando, porque es la gente la que estuvo llenando las plazas públicas. Yo no me acordaba del episodio que recordó apenas la presidenta, de la gente que se tenía que poner el moñito tricolor, ¿se acuerdan? Sí, así claro. Para decir, yo estoy en contra de lo que está ocurriendo. O sea, era una señal que veías en la calle y decías, no soy el único, ¿no? Y además, con mucho orgullo, con mucha dignidad. O sea, todo ese proceso de resistencia. Una anécdota jocosa que fue que Carlos Gelista, dirigente del PAN, quiso hacer lo mismo. Salgan con un moñito blanco si estás a favor del desafuero, y la gente lo corrió de la Alameda. Entonces estuvo muy bueno. Era todo lo que no. Para recordar. O sea, esos días muy oscuros para muchas personas, ¿no? O sea, había como mucha, eso después de la elección del 2006, había como mucha expectativa de no se van a atrever. No se van a atrever a consumar el fraude, y si se atrevieron y yo le pregunté a López Obrador personalmente, le dije, dice, ¿tú cómo ves?
Le dije, yo no creo, Andrés. Dice, ya tomaron la decisión. ¿En serio? Sí. Perdón por la interrupción, pero es muy importante, una vez más, la memoria histórica. La memoria histórica. Igual seré breve en esta parte final. Sí, podría no cambiarse absolutamente nada del marco legal que regula la disputa por el poder en México, porque todas las reglas están diseñadas para que el partido en el poder mantenga justamente la hegemonía en el poder. Obviamente, el diseño de estas reglas y de estas instituciones que nace con la reforma de 2013-2014 no se diseñó para Morena. No, se diseñó para el PRIAN. Por eso se introdujo el gobierno de coalición, porque lo que estaban pensando era que efectivamente iban a terminar gobernando como coalición, ahora sí legal, no de facto, como lo hizo el PRIAN desde el 88 con Carlos Salinas. Resulta que el que les gana es un partido que hace su debut justamente cuando entra en vigor esa reforma 2013-2014, en las elecciones del 2015. Y lo que nunca esperaban es que hubiera tal cantidad de votos en 2018, y lo que menos esperaban es que hubiera tal cantidad de votos en 2024. Ese solo hecho, obviamente, debiera hacer reflexionar a los partidos de oposición a que sí deben cambiar las reglas del juego. ¿Por qué no quieren? Y yo creo que aquí está el corazón también de quienes se oponen en Morena a que esto cambie. A que lesiona intereses económicos y políticos. Entonces, sí marca una transformación radical lo que se plantea, porque no se nos olvida, a veces se nos olvida que apenas el año pasado hubo una reforma constitucional que garantizó un reconocimiento a los pueblos originarios y a los afromexicanos. ¿Cómo puedes tú garantizar en la Constitución derechos a esos pueblos originarios y afromexicanos y que no exista en las leyes secundarias un andamiaje para hacer efectivos esos derechos? Entonces, yo creo que a mí me preocupan algunas cosas respecto de lo que debe ser una de las características de todo sistema electoral, que es la independencia, la autonomía, para garantizar el principio básico de la democracia electoral, que es un ciudadano, un voto, y emitido en condiciones de libertad, de equidad, de igualdad. Entonces, pero yo creo que lo más importante es que estamos discutiendo, y lo que hoy discutimos hoy aquí es quiénes dentro de la coalición gobernante se están oponiendo y si tienen razón o en realidad están defendiendo intereses espurios. No solamente legítimos, que se vale defenderlos. Claro. Sí, yo justo cerraba con eso ya, de que no le pueden venir a decir a la gente que no es necesario cuando la gente viene de esa lucha y es la que estuvo ahí abajo. Ellos estuvieron, sí, negociando, haciendo lo suyo como políticos, pero no le pueden decir a toda esa gente que resistió mucho, quizás no en las calles, pero que estuvo en sus casas pensando esto de no se van a atrever. Gente que aguantó el fraude del 88 y que en 2006 dijo no otra vez, ¿no? O sea, no le pueden decir a la gente que una reforma no es necesaria. Tal cual. Pues muchas gracias. Hoy, como ve, estuvo interesante. Si a usted le parece bien, compártalo también con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y pues aquí vamos a seguir dentro de 8 días. Muchas gracias, Meme, Dani, Muchas gracias. Dejen sus Héctor likes, Alejandro. Claro, likes. Likes. Bye.